sonido porque el sonido fue producido por alguna nave extraterrestre y desapareció. Esperemos que no esté usando un político, porque él también me cae no me animo a afirmarlo, pero uno nunca sabe. Así que bueno, van a tener que... Se escucha bien igual, ¿no? Sí. Así que hoy, en el último encuentro sobre reconstrucción paleontológica, vamos a arrancar con un tema que es, como bien dice él, no solo dinosaurios. Hasta ahora vinimos haciendo reconstrucción, vinimos viendo cómo se hace la reconstrucción paleontológica de un montón de otros seres, un montón de otras especies, pero hoy nos vamos a meter un poco más con nosotros mismos y con nuestros ancestros. Vamos a tratar de a cráneos fósiles y polvorientos, mirarlos a los ojos y poder reconstruir un poco cómo eran nuestros ancestros y por lo tanto nosotros mismos. ¿Sí? Bueno, arrancamos un poquitito con lo que veníamos, pero de manera más técnica. Yo antes se los hice de manera mucho más artística en las dos charlas anteriores. Muchas veces en las charlas mucha gente me pregunta ¿y cómo hacen para dibujar o pintar un dinosaurio u otro animal si nadie lo vio? ¿Cómo puedo hacer yo para, a partir de unos pocos huesos, agarrar y reconstruir todo lo que tiene? Porque mucha gente dice, la mayor parte de eso es mentira, eso lo inventaron. La respuesta correcta, si hay que hacer honor a la verdad, es sí, está inventado, obviamente, porque nadie vio un dinosaurio, pero está inventado con una cierta base técnica. Fíjense, por ejemplo, este es un esqueleto de un dinosaurio del Cretácico superior de Norteamérica, de Canadá particularmente, que se llama Styracosaurus, pero bueno, el nombre no interesa. Fíjense, está bastante completo y está además articulado, prácticamente se encontró de esta manera, en un bloque de caliza se encontró de esta manera casi completo, con apenas un poquito de desarticulación de las manos, pero entero. Yo con esto puedo tomar los huesos y fíjense, por ejemplo, un detalle simple. Si comieron pollo, habrán comido pata de pollo. Si ustedes se fijan, por ejemplo, si se fijan el ancho del muslo de pollo, la próxima que coman pollo, miren, van a ver que, por ejemplo, el ancho del muslo es exactamente el ancho de este hueso que se llama ileón. En las personas, el ilion también determina el ancho del muslo y la profundidad de la cola. Es decir, un ilion muy grande hace una persona con mucha cola y un ilion muy ancho hace una persona con mucho muslo. En los animales, en el resto en realidad de los animales es exactamente lo mismo. Entonces yo ya sabiendo las dimensiones de determinados huesos, puedo, midiendo y viendo los anchos, poder tener una idea de la extensión de esos músculos y poniéndoles un volumen más o menos razonable, puedo tener prácticamente la forma de, en este caso, las patas. Y así con el resto de la anatomía. ¿Por qué? Porque además muchos de estos músculos se correlacionan, son comunes y son relativos a otros animales. Por ejemplo, un pájaro. Y si es un mamífero, puede ser a los nuestros. ¿Sí? Porque todos tenemos más o menos casi la misma cantidad de músculos y la misma cantidad de huesos. ¿Sí? Así que esta es la manera en la que se hace una reconstrucción simple, tiene mucho más detalle, una reconstrucción simple muscular de un animal que nunca vimos. Entonces yo, partiendo de estos huesos, puedo hacer una reconstrucción muscular y tener una aproximación al volumen que tiene y a la forma general que tiene, para después poderle poner piel, plumas o lo que lleve, o lo que creamos que lleve. En este caso creemos y sabemos, de hecho, porque ahí yo les mostré ya en otras charlas restos de piel fosilizada de esto, en realidad de moldes de la piel del animal sobre el barro, y sabemos que este animal, el Styracosaurus en particular, tenía escamas. Entonces, era no una escama exactamente, no una escama similar a la de una serpiente o a la de un lagarto, que son en forma yuxtapuesta, que es como si fuese un tejado, es decir, una teja o una escama sobre la otra, no yuxtapuesta, sino en forma de mosaico, es decir, una junto a otra y no superponiéndose. En este caso, estos animales en particular la tenían. Es decir, que yo le puedo poner también la piel y obviamente el color, como también se los conté en charlas anteriores, es imposible saberlo. Nunca vamos a poder saber el color de un dinosaurio.
podía ser verde, gris o lo que sea. Hasta ahora seguramente se mimetizarían, si son herbívoros, se mimetizarían un poco con el ambiente. Es probable, para protegerse. es probable que esto pueda haber sido camuflado, por ejemplo. Claro. Considerando además que pardo, verde. Por ejemplo, considerando además que en este momento de la historia evolutiva de la Tierra no había pasto. Entonces, al no haber pasto, no es que nos podemos meter entre los pastos, sino que acá nos tenemos que mimetizar de otra manera. Sí, igual este no es un animalito chiquitito que se pudiera mimetizar. No, este animalito tiene 6 metros. Claro. Es un animal importante. Claro, pero tenía predadores que tampoco eran pequeños. Por supuesto, Daspletosaurus, tiranosaurios de ese tipo, predaban sobre estos animalitos. Hay distintas estrategias también, ¿no? Por ahí a algún animal le puede interesar esconderse y a otro todo lo contrario, mostrarse. Tal cual, mostrarse o simplemente su propio tamaño hacía que desanimaba exactamente a determinados depredadores, ¿no? Sí. Así que saltando, vamos a saltar directamente un montón de millones de años. La reconstrucción osteológica y miológica, es decir, de los músculos de los mamíferos, es esencialmente idéntica a la que vimos con los dinosaurios, así que esa la podemos saltear porque es exactamente lo mismo. Vamos a meternos en unos animales muy particulares, siguientes. Unos animales muy particulares que son los homínidos, que somos los homínidos, porque nosotros también somos homínidos. Alguien que preguntabas hace un rato qué eran los homínidos. Los homínidos somos un grupo, una familia muy grande de primates que se originó en el Mioceno hace más de 20 millones de años, pero que hace 7 millones de años empezaron a diversificar y a traer hasta acá a nosotros. Es una especie de árbol muy grande con cantidad de especies que se han ido extinguiendo, se han ido cayendo esas ramas y esas hojas, y hoy día solamente tenemos, al menos hasta donde sabemos, viva una especie que somos nosotros, que somos Homo sapiens, ¿sí? Nosotros también somos homínidos. En el año 74, un antropólogo muy conocido, Donald Johanson, descubrió en Etiopía, en un lugar que se llama Afar, descubrió a un fósil, fíjense, bastante fragmentario, de una especie de monito, si quieren, de un simio, que en realidad era un homínido y que la llamaron informalmente Lucy. Probablemente, bueno, ese fue el nombre popular, la historia seguramente la conocen, era porque estaba en el momento que descubrió esos fósiles en el medio del desierto, estaba escuchando un tema de los Beatles que se llama Lucy en el cielo con diamantes. Entonces Johanson tuvo la genial idea de ponerle Lucy. Cosa que después se confirmó también, no porque el Australopithecus se llamase Lucy, sino porque era una hembra. Es decir, ese ejemplar era en base a los datos de la peli, se había encontrado que era una hembra. Mucho más adelante, cuando hubo un montón de homínidos más para poder compararlos, porque si vos solamente tenés estas piezas, es muy probable que no te puedas dar cuenta, sobre todo por el tema de la pelvis. Mucho tiempo estuvo discutido, por ejemplo, con ese animalito, si era encorvada o si caminaba erguida. Hoy se sabe que Lucy, el primer homínido en la línea evolutiva que llegó hacia nosotros, caminaba totalmente erguida. Es decir, que si uno lo veía así, a simple vista, y ahora vamos a irlo viendo, iba a parecer un chimpancé. Pero iba a parecer un chimpancé muy raro, porque iba a ser un chimpancé que iba a caminar. ¿No parece un chimpancé con cara de hombre? No. Y van a ver que el cráneo era muy parecido al chimpancé. Iba a ser como un chimpancé caminando muy recto con los brazos largos. Una cosa bastante rara. Ese animalito es el primer eslabón en una cadena que después de casi 4 millones de años llegó hasta nosotros, ¿sí? Sería el tronco de ese árbol que llegó hasta nosotros. Acá está un poquito de mejor detalle, qué es lo que se encontró de Lucy, que después técnicamente se llamó Australopithecus afarensis porque se descubrió en este lugar maravilloso que es en Etiopía, lo que llamamos hoy la depresión de Afar. Afar es el lugar y obviamente esto que ven acá, yo se los comenté en charlas anteriores también, es una depresión muy grande, una rotura del terreno que lo conocemos como Valle del Rift. ¿Por qué? Porque son dos pedazos del continente, literalmente, que eso ya lo veremos en evolución humana,
literalmente se está abriendo ese continente, esos dos pedazos de continente, y está separando una península de Etiopía del continente africano. Y se está literalmente rajando el continente a una velocidad de 7 a 10 centímetros por año. Así que piensen, bueno, como les conté cuando les hablé un poco del IVA continental, 7 centímetros en un año, en 10 años 70 centímetros, en 100 años 7 metros, y así sigamos hasta que en algún momento Etiopía y toda la península de Etiopía va a quedar, dentro de algunos millones de años, va a quedar realmente como una isla. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que el mar se va a entrar y va a separar, al menos va a aislar a lo que es Etiopía. Y lo lindo de toda esta separación de terreno, más allá de la cuestión del paisaje hermoso, es, fíjense que hay un montón de capas de sedimento que se pueden ver. Y esas capas de sedimento, lo bueno que tienen también es que están repletas de fósiles del Mioceno. Sí, del Mioceno, que es de donde viene este animalito. ¿Sí? Cuando hablábamos de Lucy o de Australopithecus afarensis, vieron que anteriormente les mostré un esqueleto bastante fragmentario. Hoy se conocen muchos más ejemplares de Australopithecus afarensis que vinieron de esos estratos, de esos sedimentos. Fíjense, si uno mira el cráneo, ya cuando veamos evolución humana a mitad de año, van a ver las comparaciones con un chimpancé. Ahora se los estoy presentando como para ver un poco la reconstrucción. Es muy parecido a un chimpancé. Tiene un montón de características similares a una chimpancé hembra. ¿Qué es lo que lo hace homínido? Lo que lo hace homínido es la configuración de cómo están las patas. ¿Sí? Vieron que yo les decía que podía caminar erguida. Bueno, tiene una pelvis y unas patas que les permiten caminar erguidos. Ahora, si uno me pregunta, ¿y el pie era como el nuestro? No. El pie era parecido al nuestro, pero tenía el pulgar mucho más grande y salía del costado del pie. Es decir, no tenía todos los dedos apuntando hacia adelante, sino era como un chimpancé, pero plantígrado. Fíjense, ahora vamos a ir viendo algunas reconstrucciones, porque lo primero que trataron de hacer los científicos cuando encontraron estos restos es, bueno, tratemos primero de reconstruir los huesos. Bueno, ¿cómo los reconstruimos? Comparándolos con otros animales que teníamos. En este caso, lo más parecido a lo que tenemos, lo más parecido vivo que tenemos es un chimpancé. Bueno, reconstruyámoslo parecido a un chimpancé, inicialmente el rostro. Fíjense, siguen. Profe. Sí. Pero ese Australopithecus, ¿cómo se determinó a través de otros huesos que se fueron encontrando? Sí. Se determinó que era hembra. Sí. Pero, ¿cómo se dieron cuenta de que esos huesos eran de hembra? En realidad, uno no se da cuenta que los huesos son de hembra o son de macho. Hay determinadas características de los huesos que te pueden dar una idea que es una hembra o un macho. Por ejemplo, si un Australopithecus tuviese, no esta especie en particular, pero otras especies, tuviese una cresta acá, que después la vamos a ver en otros géneros, una cresta acá te puede indicar que se trata de un macho. ¿Por qué? Comparémoslo con los gorilas, por ejemplo. Los machos tienen una cresta muy grande arriba del cráneo, donde se insertan cantidad de músculos, algunos de masticación y otros que tienen que ver con el cuello, que las hembras gorilas no tienen. Y si vos ves un cráneo de una hembra gorila, vas a ver un cráneo liso, sin esa cresta sagital. Entonces hay un montón de características que te pueden indicar. Otra cosa pueden ser los dientes. Si un animal determinado tiene dimorfismo sexual, o sea, los dos sexos son distintos. Nosotros, por ejemplo, los humanos, tenemos dimorfismo sexual. O sea, los sexos son bien fáciles de distinguir. La moda los hace. La moda nos trae a distinguirnos, pero tenemos y un montón de otros caracteres que se llaman caracteres sexuales. Por ejemplo, después vello facial y un montón de cosas que hace que si uno ve a una persona en general pueda saber es un hombre o es una mujer. Ahora, todos los animales son así. Pensemos en, no sé, un canario. Yo tengo un canario ahí en una jaula que está cantando. ¿Puedo saber si es un canario o una canaria?
Ni idea, yo no sé cómo. No se pueden distinguir, no es fácil de distinguir. Esos son animales que no tienen dimorfismo sexual. Un perro o una perra, por ejemplo, si uno los ve, en general la forma es muy parecida. Salvo que uno se fije en determinados detalles en particular y diga, ah, no, sí. Pero si no, yo lo veo, al principio no sé de qué se trata. Los homínidos, los primates en general, que nosotros también lo somos, tenemos caracteres que somos sexualmente dimórficos. Los hombres somos más grandes, en general, no es mi caso, pero los hombres somos más grandes, las mujeres son más chicas y un montón de cuestiones por el estilo. Fíjense, ¿qué fue lo primero que se hizo? Ese es otro cráneo que se publicó hace unos poquitos años de otro Australopithecus afarensis prácticamente completo, que se descubrió también en Etiopía. Lo que se hace para poder llegar a este tipo de reconstrucciones es tomar un cráneo ya reconstruido de estado nuevo y se le empiezan a poner donde corresponde, que después ya vamos a ver cómo, los músculos donde tienen que ir. Esos músculos después se cubren con piel y encima lo bueno que sabemos es que este tipo de animales podemos tener una idea, podemos saber que eran peludos, los ojos son muy parecidos a los nuestros, a los del chimpancé, entonces no es algo tan trabajoso poder llegar a reconstruir este tipo de animales, porque no son tan distintos a nosotros y no son muy familiares además. Fíjense, después de una buena reconstrucción paleontológica, ¿a qué se llega? Se llega a una cara, esta es de un artista español que se llama Mauricio Antón, se llega a una cara bastante similar a la de un chimpancé, pero con unos rasgos que no son totalmente del chimpancé. Hay algunas cosas que son bastante difíciles de saber. Por ejemplo, en el caso de la nariz, y eso ya se los voy a explicar más adelante, fíjense que el hueso nasal llega hasta la mitad de la nariz. Pero más adelante, del nasal en adelante, lo que hace nuestra nariz es un cartílago. Entonces el cartílago no se fosiliza. Yo por más que quiera, el cartílago nunca lo voy a encontrar. Entonces, el largo de la nariz o la profundidad de la nariz va a ser muy difícil de poderlo saber. Sí voy a poder saber el ancho de la nariz, o voy a poder saber el alto a la base de la nariz, pero si yo quiero saber si tenía una nariz más prominente o algo por el estilo, nos resulta casi imposible de saber, y ya van a ver después por qué. Hubo algunos artistas, en este caso desde los años 30 a los años 70, con distintas escuelas, que también les voy a mostrar cómo llegaron a estos resultados, que fueron un paso más allá del dibujo, ya fueron a una escultura. Entonces tomaron un cráneo y empezaron a esculpir con arcilla esas masas de músculo como para poder ver realmente en 3 dimensiones cómo podía llegar a ser este animalito. Y fíjense algunos de los resultados que llegaron. Este artista ruso, uno de mis preferidos, es Mikhail Gerasimov, que el resultado que logró él, si se fijan bien, van a ver que tiene algunos rasgos de chimpancé, esto sigue siendo Australopithecus afarensis, fíjense que tiene algunos rasgos de chimpancé, pero también tiene algunos rasgos humanos y en particular, fíjense, asiáticos. Si uno lo mira con detalle, tranquilamente pueden ser las facciones de una persona asiática. Esta es Bien peladita. bien. Peladita. En realidad, peladito no sé. Lo que pasa es que el tema en este caso con los homínidos y en este particular con los australopithecinos, los australopithecus, fíjense que a diferencia nuestra no tienen frente. Técnicamente eso se llama frente huidiza, o sea, una frente que se escapa. No tienen ni frente, ni tienen otra cosa que nosotros sí tenemos, los Homo sapiens, pera, ¿sí? O mentón. Ya van a ver después en qué punto de la evolución de los homínidos empieza a aparecer la frente, sobre todo cuando se empieza a agrandar el cerebro y por lo tanto el cráneo, y cuando empieza a aparecer el mentón, la barbilla. Bueno, esa es una de las visiones que tenía Gerasimov de Australopithecus. Otros artistas lo reconstruyeron de una manera bastante distinta. Fíjense que también los hacen erguidos, pero con un aspecto mucho más simiesco, mucho más parecido a un chimpancé. Pero, fíjense otra cosa,
le hacen una cara absolutamente pelada. Algunos artistas exageraban el pelo y otros artistas iban para abajo con el pelo. Le hacen barba, de hecho los chimpancés, hay muchos chimpancés que tienen barba y bigote, hay chimpancés que son calvos también. Los chimpancés, por ejemplo, cuando llegan los machos a cierta edad también se vuelven pelados como nosotros, como los hombres. Así que bueno, esta es otra de las interpretaciones de Australopithecus por parte de otro artista que es Burian, que se los presenté en la clase pasada. Hay más interpretaciones de Australopithecus. Fíjense, por ejemplo, esta es otra de este artista español Mauricio Antón. Fíjense lo que les decía del dimorfismo sexual. Es muy pronunciado. Así como en gorilas, por ejemplo, o en orangutanes, los machos no son un poquito más grandes que las hembras, son mucho más grandes que las hembras, incluso hasta casi un 50%. Eso es un dato importante en primates, sobre todo en primates superiores, es decir, nosotros y el resto de nuestros hermanos, que son chimpancés, gorilas, orangutanes y gibones. Los machos son siempre mucho más grandes. Y fíjense otra de Mauricio Antón, a mí me parece bastante interesante también. Fíjense que repite lo de Burian con la cara pelada, pero con una cierta barba. Hasta parece un poquito más humana esa madre australopithecina. Este es otro homínido que se descubrió poco después en realidad no poco después, mucho antes que el Australopithecus afarensis se descubrió por los años 20 y se descubrió en Sudáfrica. Es el Australopithecus africano, bastante similar, bastante parecido y bastante emparentado, aunque bastante más joven también, ¿sí? Tiene unos 3 millones de años. Y fíjense, parecía más como si tuviera rasgos de un gorila más que de un chimpancé. Tiene rasgos de gorila, si vos te fijas, tiene rasgos de gorila sobre todo en la extensión de la barbilla y en el tamaño de la mandíbula, pero si vos nuevamente lo ves de acá para arriba, tranquilamente, no te digo que te lo puedas cruzar por la calle, pero parece ya bastante más humanizado, ¿no? Pareciera como un compañero que tengo yo. Un compañero que tenés vos, bueno, que no se entere tu compañero que pensás que se parece a un Australopithecus, porque a muchos no les va a gustar. Pero bueno, esta es la configuración que le dio Gerásimo. Siguiente. El cráneo del Africanus es aquel. Fíjense que si lo vemos comparado con un afarensis que estábamos viendo anteriormente, es muchísimo más redondeado y tiene un rostro relativamente plano comparado con el otro, ¿sí? Y las mandíbulas son bastante menos salientes. Nuevamente Antón lo reconstruyó y llegó a otro resultado un poco más humano, pero fíjense que se siguen pareciendo a otros primates no humanos. En este caso, todavía se siguen pareciendo a un chimpancé. Sí, decime. Pero ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Vos me ibas a decir algo? Sí, que además de eso, pareciera que tuviera la frente un poco más adelante. Tiene la frente, ¿por qué tiene la frente un poco más adelante? Si está a medida que va corriendo la evolución, la tendencia en este caso de estos homínidos es agrandar la capacidad del cráneo, vos llega un punto que ¿para dónde vas a agrandar la capacidad del cráneo? Podés agrandarla hacia adelante y hacia atrás. Eso es lo que ocurre en la mayoría de los primates, ¿sí? Es decir, por eso que empieza a tener más frente. ¿Por qué? Porque al hacerse más globoso, vos empezás a tener más capacidad hacia adelante y se te empieza a hacer mucho más grande el frontal, ¿sí? Siguiente. Este es otra reconstrucción de Gerásimo, donde estamos viendo ya en este caso ya es del género Homo, ¿sí? Como nosotros, lo que pasa que es de otra especie, en este caso Homo ergaster, que sería un equivalente del Homo erectus, pero africano. Esto que ese nombre D es el número de colección, normalmente dentro del ambiente se lo identifica
identifica de esa manera, y esta es la reconstrucción. Fíjense que nuevamente está bastante, Gerasimov tiene una tendencia bastante importante a hacer los rostros con una forma oriental. Además de humano, mucho más humano, porque de hecho esto es en cierta manera un humano, los hace con rasgos muy orientales. Pero así todo sigue faltando un poco de frente. Ven que es muy baja la frente. Todo el supraorbital está muy marcado. Este toro supraorbital es como una especie de visera muy grande, sigue estando muy marcado, los ojos hacia adentro, y todavía seguimos teniendo una mandíbula muy hacia afuera. Eso se llama prognatismo, una persona tiene una mandíbula muy hacia afuera que todavía nos sigue dando unos rasgos medio salvajes. Obviamente esto no nos lo podríamos cruzar por la calle sin quedarnos mirando a ver qué es esto. Siguiente. Bastante más para acá, también en África, hay otro homínido que también es del género Homo, en este caso Homo rudolfensis, por el lago Rodolfo. En este caso, fíjense que la configuración, a medida que vamos avanzando en la evolución humana, se va haciendo mucho más humanizada. Fíjense que el rostro es mucho más recto, mucho más plano como el nuestro. Si ustedes se fijan, en general es más o menos plano. Ya la mandíbula no sale tan hacia afuera y, nuevamente, lo que decían ahí, tiene bastante más frente. Miren lo que es eso. Nuevamente, haciendo la reconstrucción, en este caso de Antón, pueden ver los caracteres. Todavía sigue siendo bastante primitivo. Siguiente. Este es un primo muy cercano del anterior. El anterior era Homo rudolfensis. Este es Homo erectus de Sucudián, que es China. Es una cueva en China que se encontraron una buena cantidad de Homo erectus, algunos incluso canibalizados también. Y fíjense que en este caso Gerasimov ya les da otra apariencia un poquito más humana, aunque seguimos viendo los mismos rasgos. Hay personas ya como sapiens que tienen algunos rasgos de estos, pero todavía se siguen viendo bastante primitivos. Estas son esculturas de arcilla que después han sido pasadas a cemento o a otros materiales y están todavía hoy en exhibición en Rusia. ¿Practicaban el canibalismo? No solo que se supone, sino que está. Sí, hay Homo erectus, practicaba canibalismo, Homo heidelbergensis practicaba canibalismo, porque de hecho hay restos cortados, restos de su propia especie cortados, rotos, quemados e incluso. Sacar las tuetas. Además de para sacar el tuétano, pero tomando una herramienta de piedra y despellejando para poder. Los huesos de cierto patrón. Es un patrón de corte humano. Y no solo eso, probablemente, no se sabe exactamente hoy, de hecho todavía hoy hay algunos pueblos, algunos aborígenes que todavía practican canibalismo. No practican un canibalismo alimentario. Hay dos cosas. O sea, el canibalismo. Claro, es un canibalismo ritual. En la India, por ejemplo, los muertos que los queman alrededor de Ganges, para gente, para tribus de personas, religiosos. En Australia también. Esos son canibalismos rituales. El alimentario, que puede ser en casos de hambre. Bueno, sin ir más lejos, la primera fundación de Buenos Aires hubo casos En la India también para alimentación. hay un río que tiran a la gente y los queman. Y se juntan un montón de peces ahí. Exactamente, porque comen. Comen hindúes. Es el servicio de limpieza del río. Exactamente. El tema es una manera bastante natural. Muchos de estos homínidos, sí, como les decía, hay en muchos yacimientos restos de canibalismo. No sabemos todavía, y no creo que se sepa nunca, si es ritual o es alimentario, porque además estaban también en una zona y en una época donde había mucha cantidad de recursos alimentarios, así que es poco probable que sea de origen alimentario. ¿Sí? Fíjense, este es otro homínido africano, también muy cercano a Homo erectus, que sería una forma erectina pero africana.
ya con rasgos muy humanos, ya con altura muy humana. Este muchacho Sería como un adolescente ese. es un adolescente, de hecho, uno de los que se encontró en el lago Turkana es un adolescente, pero que ya tiene como 1,70 m de alto. O sea que eran bastante altos, no corpulentos, porque no se los ve corpulentos como un neandertal, pero eran sí muy altos y muy estilizados, muy parecido al físico que podría tener hoy un Masái, por ejemplo, ¿sí? De esos negros de la tribu Masái, muy altos y flaquitos. Bueno, probablemente tendría ese tipo de características, pero si ustedes se fijan, el cráneo ya tiene un montón de características humanas, ya hasta tiene una frente parcial, aunque todavía sigue conservando, fíjense, un montón de rasgos primitivos. Vamos a seguir con la reconstrucción. Siguiente. Siguiente. No sé qué hace esto acá, pero siguiente. Anteriormente, el otro artista, podemos volver dos atrás. Fíjense, en este caso Antón lo reconstruye con una cara bastante más humana, ¿sí? Y lo hace con poco pelo. Ahora vamos dos adelante. Y esto que anteriormente, que es otro género relacionado, que en otras épocas lo llamaban Pithecanthropus, que es un género que ya no existe más desde hace muchos años, pero es un género muy parecido. Fíjense cómo lo reconstruía, por ejemplo, Burian. Bueno, ahí en ese caso, ahí tenemos un tigre diente de sable, un meganterodon o alguno de esos, masticándose a un congénere. Fíjense cómo lo reconstruía Burian. Lo hacía muy peludo, muy simiesco, encorvado, todas características que hoy sabemos que no tenía. La única característica que realmente no nos queda clara todavía, si tenía o no, era la cantidad de pelo. No se sabe. Y además otra cosa, en un entorno tropical podía o no podía tener pelo, no necesariamente. Así que esta es, digamos que es bastante desfavorable, esta reconstrucción es bastante desfavorable para los pobres erectos. ¿Quieres decir algo para eso? Sí. ¿No te daban los pelos? ¿Cómo? Los pelos, no eran que no se... No se fosilizan. A ver, los pelos en algunos casos sí se fosilizan. Por ejemplo, yo les había mostrado la vez pasada un yacimiento en Messel donde un montón de animales tenían pelo fosilizado y se veía todo el costado del animal, toda la silueta del animal llena de pelos. En estas condiciones de fosilización los pelos no se fosilizaban, así que no podemos saber si los tenían o no. Pero vieron que anteriormente veíamos un erectino muy peludo y muy simiesco. Bueno, en esta reconstrucción de Homo erectus, que es un ejemplar bastante completo, hay interpretaciones mucho más modernas que llegan a este punto. Fíjense que se ve muchísimo más humano, aunque volvemos a lo mismo. Sí, sigue teniendo el mentón bastante saliente para afuera y la nariz bastante. Es bastante prognato, con el mentón muy saliente. Y esto, nuevamente, no sabemos hasta dónde llegaba. Podemos inferir con esto que tenían una nariz muy importante en el alto. Tenía bastante morro, para decirlo de alguna manera. La nariz muy ancha, muy importante, pero no sabemos tampoco ni la extensión total de los nasales porque no están preservados, y además no sabemos tampoco el cartílago a dónde llegaba. Entonces, este artista, Mark Hallett, lo ha reconstruido tentativamente a medio camino. No se quiso jugar ni para una nariz muy simiesca ni para una nariz muy humana, que además le modificaría muchísimo los rasgos. Los toros, fíjense que siguen siendo muy salientes. ¿Ese Igual. quién lo hizo, profe? Hallett, Mark Hallett, un artista. El que hizo uno de los anteriores, ¿no? No, este es nuevo, este es un artista de los 80, de los 90. Trabaja para National Geographic, en muchas National Geographic van a ver este tipo de reconstrucciones. Además muy cuidada, bastante, por cierto, fíjense, bueno, los pelos, todo el trabajo de maquillaje que tiene. ¿Cómo es el nombre de ese paleontólogo? Es un artista, Mark Hallett. Otro detalle interesante también es el blanco de los ojos. Tampoco sabemos si tenían blanco en los ojos. Los chimpancés y los gorilas y ese tipo de homínidos no tienen blanco en el ojo. Pero, nuevamente, los ojos no se fosilizan. Este otro homínido
También se encontró en varios lugares de Europa, particularmente en España, por ejemplo en Atapuerca, en Grecia, en Alemania, y es Homo heidelbergensis. Ya es un homínido bastante parecido a nosotros, con una capacidad craneana prácticamente como nosotros, pero fíjense que sigue teniendo algunas características algo primitivas, ¿sí? Sigue un poco de la mandíbula, siguen sin mentón, y además otra cosa, al ser pre-neandertales y ya estar habitando áreas de Europa en una época previa a la glaciación y al principio de la glaciación, ya tienen, por ejemplo, narices muy grandes, porque estos homínidos ya estaban en un clima muy frío, y ese clima muy frío hacía que tuviesen que tener narices muy grandes. ¿Para qué? Para poder calentar aire, para que no entre a 20 grados bajo cero directamente al cuerpo. ¿Sí? Siguiente. Una cosa más. Se conocen mandíbulas de Homo heidelbergensis. La primera se descubrió en Alemania, que de hecho fue el primer Homo heidelbergensis que se conoció, es la mandíbula de Mauer. Y fíjense, comparada con nuestra mandíbula, cuán robusta y alta es. Esta rama es el doble de la nuestra y la altura de la mandíbula es por lo menos el doble de la nuestra. Siguiente. Algunos artistas han reconstruido, para mí de una manera muy bonita, a Homo heidelbergensis. Bueno, acá tenemos un par más de ejemplares de heidelbergensis, y Mauricio Antón, que es muy bueno reconstruyendo homínidos, ya los ha reconstruido. Fíjense lo que les decía anteriormente. Miren la tremenda nariz que tienen, y seguimos con poca frente. Pero de todas maneras, casi, si le ponemos una persona... Parece un pastor. un pastor, sí, podría ser. De todas maneras, ojo que el pastoreo acá todavía ni siquiera estamos hablando acá de hace 400.000 años. El pastoreo todavía no estaba ni siquiera imaginado. Lo único que había a esta altura eran cazadores-recolectores. Y durante muchísimo tiempo más, hasta hace 10.000 años, seguían habiendo cazadores-recolectores. Pero casi les diría que si lo vestimos, lo bañamos obviamente, lo vestimos y lo ponemos en el tren o en la calle, quizás podríamos confundirlo perfectamente y ni nos llamaría la atención, ¿o no? ¿Sí? A menos que esté como toda la noche. Bueno, tampoco que por ejemplo le tire un lanzazo a un perro, cosas por el estilo. ¿Sí? Y se lo lleve cargando en la calle. Claro, se lo cuelga acá. Estos Homo heidelbergensis que vimos anteriormente, son los pre-neandertales. Duraron unas docenas de millones de años y dieron origen a las variedades glaciales humanas que son los neandertales, que los conocemos como neandertales. Esta reconstrucción de Gerasimov es, bueno, lo mismo, una escultura de arcilla de un ejemplar en particular, que ahora lo vamos a ver, el ejemplar de Lemoustier de Homo neanderthalensis. Y vamos a aprovechar ahora para contar un poquitito cómo fue la historia de los neandertales y de hacer un poco un desagravio a nuestros parientes cercanos extinguidos más modernos, nuestros últimos parientes extinguidos. Inicialmente, cuando se descubrieron los neandertales, este es el cráneo de Lemoustier. Parece humano, está bastante cercano a nosotros. Fíjense, de fondo y un poco desenfocado hay un cráneo nuestro, un cráneo humano de Homo sapiens, y este es uno de Homo neanderthalensis. ¿Qué le ven de diferencia? A ver, La nariz. la nariz muy grande. Y tenía mucha ceja también. Los toros orbitales muy Y grandes. se desarrolló. No tiene mentón. Tiene Muy poquito. muy poquito mentón. Este detalle, bueno, no tienen por qué conocerlo, pero tienen lo que llamamos un espacio retromolar. Es decir, si ustedes ven una mandíbula de un humano moderno, o sea de nosotros, los molares llegan hasta detrás de la rama. Los neandertales, por alguna razón que desconocemos, no lo tienen eso. Pero por eso pareciera que los ojos fueran más grandes.
tenían ojos, tenían órbitas mucho más grandes porque eran rasgos mucho más robustos. Y otra cosa también muy interesante que tienen, fíjense que no tienen muy poco desarrollado lo que nosotros le llamamos pómulos. Fíjense que no tienen saliente hacia los pómulos, tienen más bien un rostro recto, ¿sí? El volumen del cerebro. El volumen del cerebro era más grande que el nuestro. Pero no la parte frontal, sino chiquita. No, eso es una fantasía. No es fantasía, pero durante mucho tiempo se tiraba ese argumento como para jamás dejar al neandertal por arriba o ni siquiera igual al nuestro. Entonces, culturalmente, ¿cómo vamos a aceptar que un homínido que vivió hace 50.000 años o hace 100.000 años tenga más capacidad cerebral que nosotros? Más volumen. Más volumen cerebral que nosotros. Imposible. ¿Pero por qué tenía más volumen cerebral que nosotros? Porque eran más robustos, eran más grandes. Entonces, al ser más robustos, iban a tener en relación mayor cantidad de cerebro, lo que no los hacía ni más inteligentes ni nada por el estilo. Pero, profe, ¿cómo no se sabe si los homo neandertales Sí. podrían llegar a ser más inteligentes que nosotros? Nadie habló con un neandertal, así que es difícil de saberlo. Durante La mucho capacidad del lóbulo frontal se pudo deducir. se puede deducir, pero también sabemos que no todas las partes del cerebro funcionan de una manera fija. Hasta hace mucho tiempo hace un tiempo se pensaba eso, pero hoy se sabe que el cerebro es mucho más dinámico, es decir, que lo que no hace lo puede hacer otro. Aparte de las muchas especies tenían una capacidad cerebral, pero ser muy específicos, muy especializados en alguna cosa, el cambio climático lo terminó destruyendo, digamos. En algunos casos. Eso es lo que se supone en algunas especies más antiguas. Claro, pero en los neandertales en particular ni siquiera sabemos por qué se extinguieron. Esa cuestión de la capacidad del cerebro se usó durante mucho tiempo para justificar también biológicamente y científicamente el machismo. Por ejemplo, había una escuela, toda una escuela antropológica que se dedicaba a pesar y a medir cerebros. Entonces veía que los cerebros de las mujeres eran en promedio bastante más chiquitos que los cerebros de los hombres. En el noticiero, profe, el cerebro de la mujer supuestamente es más chiquito que el... Pero las circunvoluciones hacen la diferencia. Tiene lógica que un cerebro de mujer sea más chiquito. Porque los cráneos de mujer son más chiquitos. Utilizan menos capacidad cerebral en lo que es razonamiento, y las mujeres sí. Los hombres no hacen. Eso todavía está muy discutido. Como dijo Pero también el cerebro tiene una cuestión hormonal. Claro. También el cerebro, el cuerpo tiene que ver con una cuestión hormonal, también hay ciertas hormonas que nosotros. No tiene nada que ver eso. No. El tamaño medio de los cerebros tiene que ver con el tamaño medio de los cerebros tiene que ver con la capacidad que determinan los cráneos. Ahora, en esa época, sobre todo durante todo el siglo XIX y primera mitad del siglo XX, también hubo otra gente que se puso a empezar y a medir cerebros de negros, por ejemplo, cerebros de asiáticos, y también les daba, o casualidad, que los cerebros de negros también eran, de los negros de raza negra, eran, ¿cómo? Hombre de color sería. Hombre, sí, afroamericano, para decirlo. Los hombres de razas negroides tenían en promedio también los cerebros más chicos que los blancos, caucásicos y europeos. Entonces, ¿eso qué pasa? Eso justificaba científicamente cuestiones racistas y sexistas. Durante mucho tiempo se usó eso. Hoy sabemos que no tiene absolutamente nada que ver el volumen del cerebro con la inteligencia. Por ejemplo, Anatole France tenía 900 centímetros cúbicos de volumen, cuando el volumen normal de un cerebro son 1500. Entonces, hubo grandes genios que tuvieron cerebros pequeños y otra gente que tenía cerebros grandes. Que tiene, no sé cómo es, pero tiene una cabeza bien chiquitita, pero que es la persona más inteligente del mundo. Sí, porque el volumen del cerebro no está en relación, y eso tira abajo, también no está en relación con la inteligencia, y eso tira abajo también todas esas cuestiones machistas y sexistas que la ciencia quiso justificar, en realidad la política quiso justificar científicamente. Siguiente, y vamos a seguir con el desagravio de los neandertales. Fíjense, este es un neandertal de la Ferracie, es un neandertal francés,
y aquella es una reconstrucción de Mauricio Antón con la misma técnica que viene siguiendo a cómo sería aproximadamente un neandertal, cómo sería la cara de nuestros últimos parientes, los últimos parientes en extinguirse, los neandertales. Es nuestra bota, vamos a ver. No, tirar profesor. Fíjense que no tiene ya uno tranquilamente podría cruzárselo y ni siquiera sorprenderse ni asustarse. Salvo que, bueno, una nariz muy prominente, por una cuestión que tienen unas fosas muy importantes, y un mentón, miren el cráneo, un mentón bastante huidizo, que ahí se nota un poco. Pero vamos a seguir con los neandertales. Acá, esta es una reconstrucción de Gerasimov, del ruso, de el neandertal de la Ferracide, de uno de los neandertales franceses. Miren que también tiene una postura bastante bestial y bastante primitiva. De todas maneras, nuevamente, si lo vestimos y lo ponemos como con las ropas actuales del siglo XXI, iba a decir del siglo XX, yo soy del siglo pasado. Si lo vestimos y lo dejamos con una ropa o con un comportamiento del siglo XXI, no nos vamos a dar cuenta. Siguiente. Aunque Hubiera como esa reconstrucción sí. pareciera como si fuera un hombre más o menos anciano, para no decir vejete. Y ahí viene la cuestión con los neandertales. Vos decís un hombre anciano, eso ahora en 2 diapositivas más viene ese tema. Esta es otra reconstrucción, esta es de Burian, de los neandertales. ¿Qué pasa? Fíjense, acá los neandertales nuevamente los estamos haciendo encorvados. Durante añares los neandertales tuvieron una reconstrucción, una postura encorvada, cuando absolutamente no hay nada que justifique hacer un neandertal encorvado, muy peludos, lo cual no sabemos porque si estaban viviendo en una época glacial, quizás sí realmente tenían un poco más de pelo, pero, siguiente, todo viene desde acá. Este fósil que ven acá, esta calota, esta calvaria, es el primer neandertal que se descubrió en el valle de Neander, en Alemania, y esto fue lo único que se descubrió, 1870 y pico. Cuando lo vieron así dijeron, es raro, pero probablemente haya sido un soldado romano, bien, fíjense en esa época, un soldado romano con alguna enfermedad. Bueno, así quedó. Resulta ser que el segundo o el tercer neandertal que se descubrió en la Chapelle aux Saints, en Francia, miren las características que tenía el pobre. Esta mandíbula reabsorbida y sin dientes es una característica típica de una persona muy grande, muy anciana. Pero este neandertal no era muy anciano. Este neandertal tenía quizás 40 años, tenía quizás mi edad, pero mi edad en el Paleolítico era un anciano. Era un vejete. Era un vejete. Entonces, por eso que le faltaban un montón de dientes y tenía la mandíbula reabsorbida como si fuera un anciano. No solo eso, tenía un montón de problemas de artritis y otras deformidades en él, muy dolorosas seguramente, por cierto, muchas deformidades en el esqueleto, con lo cual probablemente este individuo era tullido, estaba inclinado, probablemente, bueno, tenía varios problemas en las vértebras, tenía varios problemas en los miembros, quizás una artrosis muy grande. Entonces, las primeras reconstrucciones que se hicieron era de una persona encorvada, y eso duró durante más de 50 años y le dio a los pobres neandertales una imagen realmente de terror, muy encorvados, brutos, etc. Siempre. A este punto. ¿Tiene pañales ese? ¿Tiene pañales ese? Bueno, eso es una cuestión de pudor, eso es una cuestión de pudor de esta época, de la época de esas reconstrucciones, pero fíjense la forma en que lo hacían, ¿sí? Una forma bestial, encorvada, inclinada, con una robustez exagerada,
producto de ¿qué? De que tenían esa primera imagen de los neandertales de que eran encorvados, pero por una cuestión patológica, por enfermedades. ¿Sí? Burian mismo los reconstruyó de una manera parecida, pero un poquito más humanizada. Hoy lo que se sabe después de muchos años más de investigación, se sabe que los neandertales vivían en zonas glaciales, que no eran tan bestiales como esto, que probablemente también tenían habla, porque al principio de la investigación, al principio del conocimiento sobre los neandertales, se creía que ni siquiera podían hablar, porque decían que le faltaba un hueso, que lo tenían poco desarrollado, el hueso hyoides de la base de la lengua y bla bla bla. Pero después se descubrieron neandertales que también tenían ese mismo hueso como nosotros, o sea que probablemente también hablaba. Y más todavía, es muy probable que en el lugar donde vivían los neandertales, por las zonas en las que se movían, hubiesen tenido más ese aspecto. Ni siquiera hubiesen sido oscuros. En un área polar, en un área con muchísima luz diurna, como hoy la gente nórdica lo tiene, muy probablemente hayan sido rubios, blancos y de ojos celestes. Pero, ¿por qué se dice que eran rubios? Porque todas las personas que viven hoy, todos los humanos modernos que viven hoy, que viven y han nacido y se han desarrollado, ¿no?, en lugares nórdicos, tienden a ser muy claritos, como los noruegos, como los escandinavos, tienden a tener esa configuración de poca pigmentación por la cuestión de la luz solar. Así que la imagen del neandertal ha cambiado muchísimo desde nuestros últimos parientes, ha cambiado muchísimo en el curso de los siglos a partir de ese conocimiento científico, ¿sí? Para que vean que las reconstrucciones que hoy nos parecen buenísimas, como les mostraba en charlas anteriores, que nos parecen buenísimas y nos parecen acertadísimas, sepan que mañana van a ser desacertadísimas. Eso es lo lindo que tiene la ciencia, que siempre cambia. Siguiente. Acá tenemos otra tampoco que no les hace demasiado honor a los pobres neandertales, que están ahí endureciendo unas puntas al fuego. Fíjense que siempre siguen teniendo esa configuración bestial. Nada que ver con la que hemos trabajado. Siguiente. Este es un cráneo de Gibraltar. En Gibraltar hubo en realidad hace 25.000 años más o menos, el último reducto neandertal de Europa. De hecho, en Portugal y en Gibraltar están los neandertales más modernos, si quieren, que tienen 24 monedas, 25.000 años. Fíjense que la configuración es bien neandertal, los toros supraorbitales muy salientes, una señora nariz, maxilares muy robustos, con dientes muy grandes, pero oh casualidad, ¿qué? Esos dientes no son anchos, son largos, ¿no? Son anchos y largos, lo que pasa es que están muy mal preservados, están pésimamente preservados, pero son realmente anchos y largos. Y este cráneo que se encontró en Gibraltar resultó ser una mujer. Era una mujer neandertal, y uno se imagina cómo puede haber sido una mujer neandertal de hace 25.000 años. Bueno, en base a esas técnicas, que ahora les voy a contar de qué se trata, Gerasimov reconstruyó a esta mujer neandertal, el rostro de esta mujer neandertal de hace 25.000 años. ¿Cómo la ven? ¿La podríamos cruzar en la calle? Y yo ni cuenta me daría. Y no se daría cuenta. Solamente diría que tengo un problema. ¿Qué? Es un brazo bastante gigante. Y tiene una nariz muy grande. Y tiene además Poco mentón y mucha ceja. poco mentón, mucha mandíbula y bastante ceja. Uno la vería con unos rasgos medio bestiales, pero no deja de ser perfectamente factible, ¿sí? Comparados a los neandertales horribles que veíamos en las otras. No digo que sea linda a nuestro estándar de belleza, pero digamos que pasa. Siguiente. ¿Cómo se sabe que las mujeres en esa época también tenían el pelo largo como ahora? Es una buena pregunta, no lo sabemos. Pero para ponerle pelo, le podemos poner pelo largo.
Y es más, para ponerle pelo a los hombres, vos que si tuvieras que reconstruir un neandertal, ¿qué largo de pelo le pondrías? ¿Le pondrías mi largo del pelo o le pondrías el largo de pelo de la mujer? De la mujer. ¿Por qué? Porque no saben cómo cortarse el pelo. No sabían cómo cortarse el pelo. Bueno, tijeras no había, pero por ejemplo había herramientas de piedra con las que yo sí me podría recortar las mechas. Pero no sabrían para qué serviría. No, esa gente, los neandertales eran gente tan inteligente y tan capaz, quizás un poquitito menos, no lo sabemos, que nosotros. Entonces, sí. Una pregunta, ¿eso es el esqueleto de un mayor y un menor? Ahora les voy a contar. ¿Pero qué es lo que tiene sus cuerpos así? Ahora les voy a contar. Entonces, vuelvo a lo que te decía antes. Si vos tenés que reconstruir a un neandertal hombre, ¿qué le vas a poner? ¿Pelo largo o pelo corto? Pelo largo. ¿Por qué? Porque es lo esperable. Esto que se ve acá, esto ya somos nosotros. Ya somos Homo sapiens. Esto es un enterratorio de Sungir, ¿sí? de la Unión Soviética, de la ex Unión Soviética. Y lo que ven acá es, bueno, un individuo, y acá ven dos individuos cabeza con cabeza. No se sabe tampoco por qué los han puesto así, pero los han puesto así, de hecho hay más individuos todavía. Y fíjense que además tienen un montón de cuentas de collar alrededor del cráneo, tienen un montón de cuentas de collar en las manos. ¿Qué especie es, perdón? ¿Qué especie? Homo sapiens. Estos son Homo sapiens. O sea que ya se sabe rituales de enterramiento, no sé. Rituales de enterramiento se conocen desde muchísimo antes, desde Homo heidelbergensis. ¿Por qué enterraban a sus muertos? Más de una vez se lo han preguntado. Si se lo preguntan a un antropólogo social, va a decir porque pensaban que estaba el espíritu, que era religioso y que un montón de cuestiones relacionadas con la cultura y la espiritualidad. Una cosa mucho más práctica es pensar que si yo tengo a mi familiar muerto ahí en la entrada de la cueva, lo más probable es que en 2 días vengan todos los animales carroñeros y carnívoros de la comarca a la puerta de mi cueva, lo cual no está muy bueno. Es decir, esa es una manera bastante más práctica de pensar y más obvia de decir, bueno, saquemos a este muerto de acá, ¿por qué? Porque va a apestar y van a venir todos los depredadores de la comarca, que además me van a atacar a mí. ¿Tiene la cadera enterrada o le falta la cadera? No, la cadera, las dos ramas ilíacas normalmente se terminan abriendo y desarticulando en el registro arqueológico. Después también hay registro en los neandertales, incluso hay registro de flores puestas arriba. Como un rasgo de la cadera, el costadito. Estas son las dos ramas ilíacas. Sí. Les contaba que también hay un enterramiento neandertal con restos de plantas, con restos de flores. Hay polen, o sea que ahí hubo flores. Y nuevamente, si le damos una interpretación mucho más mística y más religiosa, van a pensar que bueno, que la flor es lo mismo que quizás hacemos nosotros ahora con nuestros muertos. Una interpretación bastante más racional o menos mística es que si yo también cubro con flores un cadáver que ya está oliendo mal, lo cubro con flores, probablemente en la idea de ese homínido yo esté tratando de tapar un olor nuevamente para que no me vengan los depredadores. Ahora, si eso tenía significado místico, nuevamente no lo sabemos. Bueno, en este enterratorio, fíjense que también hay cantidad de cuentas. Y ahora, ¿cómo se reconstruyeron? Siguiente. Ese es el enterratorio, un poquitito mejor reconstruido. Y esto es aproximadamente lo que puede interpretarse de la reconstrucción del enterratorio de Sungir. Todas esas cuentitas de collares son realmente cuentitas de collares de hueso que están enhebradas en un hilo que obviamente en el registro arqueológico se perdió. Y todo eso que ven ahí son enseres, son objetos que normalmente antes se ponían objetos muy preciados, porque se supone que el muerto iba a usar en otra vida, objetos muy preciados en la vida terrena. Yo pienso que esto a la larga se va a implementar también acá en esta época y acá van a poner celulares, van a poner computadoras, PlayStation y ese tipo de cosas en los enterratorios más modernos. Todavía no se hace, pero ya va a venir. ¿Para Sí. qué es ese palo así largo? ¿Qué palo? ¿Esto que hay acá? Sí.
¿Qué te parece que es? ¿Viste alguna vez uno de estos? Que tienen una punta y un círculo para que no se hunda la punta. Eso es ¿qué? ¿Una lanza? No, es un bastón para nieve. ¿Vieron sí. como los esquiadores? Bueno, pero en esta época no se había inventado todavía el esquí, pero sí esta gente también vivía en una época posglacial o periglacial, a veces estaban dentro o a veces estaban fuera de los glaciares y había que caminar por la nieve. ¿Qué mejor que un bastón de nieve paleolítico? Éramos bastante inteligentes. A ver, estos somos nosotros. Ay, ¿en qué época eran eso más o menos? Esto, 20.000 años. Somos nosotros. Eran muy inteligentes y seguro que más que nosotros todavía, porque simplemente somos nosotros. Bien. Uno de los cráneos, uno de los individuos de Sungir era una mujer. Y en este caso, este ruso Gerásimo, que era el que trabajaba en todos esos yacimientos rusos, la reconstruyó también, y esta sí que no la podemos diferenciar de cualquiera de nuestras personas conocidas o desconocidas. Como les decía, nosotros mismos. Pero de hace 20.000 años, ¿sí? Y acá la tenemos ya ornamentada. Al principio, anteriormente estaba sin ornamentar, con el pelo normal, pero ahora acá ya la tenemos ornamentada con pequeñas cuentitas de hueso, donde tiene bradas también que se han desarmado, y estos que se ve ahí arriba son, y lo usan muchas culturas, de hecho acá mismo también se ha encontrado, dientes de perro, dientes de cánidos, que se toman los dientes de los caninos, de los superiores e inferiores de los perros, se les hace un agujerito y uno se los hace en forma de collar o en este caso en forma de diadema. ¿Sí? Esta sería una reconstrucción, en este caso de Burian, de gente de esas épocas. Fíjense que ya también somos nosotros. No hay demasiada diferencia. Esta es paleolítica, pero es paleolítico superior, es decir, que todavía siguen usando útiles de piedra, pero somos esencialmente nosotros. Van a ver las facciones de todos que, construidos de esa manera, son idénticos a nosotros. Las esculturas esas de arcilla que le demostraba antes son de este científico ruso muy premiado, Mikhail Gerásimo. Además, esta persona en la época de la Unión Soviética no solo se dedicó a reconstruir homínidos, sino que se dedicó a reconstruir otras cosas más. Con una técnica que él mismo desarrolló. Él fue uno de los inventores de estas técnicas, que ahora les voy a hablar un poquitito de cómo es la reconstrucción, que hoy se usa en criminalística y en reconstrucción forense, que él desarrolló. También reconstruyó otras personalidades. Él agarró cráneos de personalidades muy conocidas. En esa época no había ningún problema en poder retirar cráneos de personalidades muy conocidas, y lo que hizo fue reconstruir facialmente, con esas técnicas que él diseñó con arcilla, reconstruir personajes históricos. Por ejemplo, este es Iván el Terrible. Nadie le sacó fotos a Iván el Terrible, pero en base a esas técnicas que él pudo desarrollar con arcilla y de modelado forense, pudo reconstruir un montón de... ¿Por qué le pusieron Iván el Terrible? Y me imagino que por bueno no. Era gente muy sanguinaria, era gente muchas veces estaban en el poder. De hecho, esta persona estaba en el poder y eran personas, y en épocas históricas y en lugares donde, por ejemplo, si a él se le ocurría agarrar aquel pueblo no me gusta, quiero que maten a todos, iban y lo hacían. Es un buen justificativo, ¿no? Iván el Terrible para ese comportamiento. Apoyarlos, Pareciera como el señor de Claro, tendría que... Esta gente era realmente terrible. Y bueno, muchas de estas personalidades que reconstruyó eran del Oriente, obviamente, de Rusia, de China y toda esa zona, Kazajistán, ¿sí? ¿Cómo arranca toda esta reconstrucción que les vengo mostrando en dibujos y que de hecho desarrolló este ruso Gerásimo? Todo arranca nuevamente en un cráneo humano. Este cráneo humano, lo reconocen bien, es un cráneo humano moderno, actual. Puede ser el mío o el de cualquiera de ustedes. ¿Sí?
¿Cómo se hace una reconstrucción forense a grandes rasgos? Esto funciona de manera muy exacta solamente para personas actuales, es decir, para Homo sapiens sapiens. Para otros homínidos empieza a tener algunos problemitas más y empieza a fallar un poco más. Pero hay tablas que uno las puede consultar según la raza y según la edad y según el sexo de esto que hay acá, que son como petorchitos, tienen determinado largo. Ese largo está estandarizado, es decir, que para una persona caucásica de tal edad tiene 1,5 centímetros, ese punto. Entonces yo lo que hago es, partiendo de un cráneo cualquiera, que puede ser incluso producto de una escena del crimen, esto se ve mucho en series y en películas, yo empiezo a buscar los puntos, empiezo a buscar cada uno de esos puntos del cráneo y los pongo a esa distancia, los pego a esa distancia. Entonces yo sé que en cada punto voy a tener un espesor de tejido determinado, un espesor de carne determinada. ¿Qué pasa? Una vez que ya tengo todos esos espesores, fíjense por ejemplo cómo al costado de la mandíbula, donde están los maceteros y otros músculos de masticación, es mucho más grueso. ¿Por qué? Porque tengo mucha más cantidad de tejido. Y cómo arriba del frontal, por ejemplo, donde tengo casi nada, tengo casi piel, es muy bajito. Entonces, de esa manera lleno todo el cráneo de esos puntos y de esas distancias, y lo que hago es, bueno, acá todavía están llenando, pusieron la musculatura profunda y los puntos. Lo que hago sería esto. Al igual que cuando un albañil hace las fajas para revocar una pared, estas serían las fajas, ¿sí?, que me van a marcar la altura para poder seguir esa línea de tejido. Después voy uniendo, de la misma manera que hace un albañil cuando une las fajas todo a lo largo, voy uniendo con tiras de arcilla de ese espesor. Como si fueran columnas. En realidad, como si fuese un revoque. Yo estoy revocando el cráneo con arcilla, con el espesor del tejido, igual que hace el albañil. Entonces voy uniendo todas esas columnas o esas fajas y después empiezo a agregar la cantidad y a poder rellenar esos agujeros. Una vez que yo rellene esos agujeros, ya le doy los últimos toques artísticos y me sale la cara de la persona. Es un método que es muy fiel en general. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. Es muy fiel. El único problema que tiene esto es que nuevamente la parte más crítica es la nariz. Como somos los únicos homínidos que tenemos narices prominentes y encima cartilaginosas, es difícil de estimar. Y otra cosa en la que no podemos estimar tampoco es los pabellones auditivos. Nosotros podemos saber en un cráneo exactamente dónde está el oído. No podemos saber qué tan grandes, qué tan puntiagudas, qué tan abiertos son los pabellones auditivos. Así que, o de qué forma tienen los pabellones auditivos. Entonces, eso sería lo más difícil de estimar. Después, la cuestión de las arrugas y ese tipo de cosas se pueden hacer también pensando en base a la edad. ¿Qué tantas arrugas puede tener tal edad de tal persona y de tal sexo? Sigue. Como les decía, la foto no es muy buena, pero este es un caso real. Este es un caso real de un crimen, un asesinato de una persona en la que se encuentra el cráneo. Después de todo ese procedimiento, llegan a ese resultado. No, perdón, a este resultado. Y la foto de la persona, en este caso fallecida, asesinada o lo que sea, la foto es la de abajo. Está casi igualita. Casi igualita. Además muchas veces, eso se hace hoy también digitalmente y con otras técnicas, pero la técnica más fiel sigue siendo esta, que es la más antigua, que es la técnica escultórica. La usa la Policía Federal, la usan un montón de policías a lo largo del mundo. Y fíjense cómo con datos anatómicos
y con técnicas artísticas volvemos nuevamente a juntar ciencia y arte, podemos llegar a lograr hasta identificación de personas desaparecidas o productos de crímenes. Siguiente. Nuevamente, como les decía antes, ya terminamos, como les decía antes, se puede hacer digitalmente también. En este caso, este es un CT scan, es una digitalización de un cráneo humano, y nuevamente, una vez que también digitalmente con una computadora le podemos poner toda esa cantidad de puntos de altura del tejido, también lo podemos reconstruir digitalmente. Cosito es el arguito que tiene más puntos. Esto es el ancho probable de la nariz. Como les decía antes, vieron que el ancho probable de la nariz sí lo puedo saber, no así su profundidad y su altura. En este caso, esto en particular, para que tengan una idea de quién es esa persona rara, esto es una tomografía de una momia egipcia de 4.000 años. Y aquella es la reconstrucción digital de la cara de esa momia. Así que, como habrán visto, ciencia y arte se pueden unir, están muy relacionados y se pueden unir para cosas productivas. Gracias. ¿Esto se hizo como si fuera en los Simpsons? Sí. ¿Les gustó? ¿Les interesó? ¿Les pareció aburrido? Hoy nos Amenaza, dedicamos... profe, dígame su dirección y voy y me quiere hacer la ventana. Hicieron una reconstrucción. Esa es una reconstrucción breve. Bastante sentada. Sí, bastante cerquita, ¿no? Hoy nos dedicamos más que todo a una especie que es la especie nuestra y las otras especies que están más cercanas a nosotros, como el resto de los homínidos. Pero fíjense que se puede utilizar para cualquier homínido. Un pequeño aviso. La semana que viene vamos a estar arrancando un poquito más temprano. ¿Sí? A las 5 de la tarde. Por la cuestión también de la oscuridad y todo eso. Para hacer un horario no de invierno, pero... Sí, claro. ¿Y a qué hora se sale ahí? Ahí a las 7. A las 7. Claro, haremos más o menos de 5 a 7. ¿Les parece? Y eso además va a estar Entonces yo anotado estaba también pensando, en el blog. recién decía, esto está perfecto ahora, pero en invierno Y se va a complicar. vamos a arrancar de noche y a terminar de noche, Claro. prácticamente. Vamos a ver un segundito. Así que las preguntas Tengo ambas una preguntita. las que quieran. ¿De dónde viene lo de australo? Australo porque es del sur. ¿Del Porque- sur de dónde? de África. Australo es una palabra, un prefijo que designa todo lo que sea el sur. Yo si, no sé, por ejemplo acá descubro una especie de tal cosa y quiero decir que es del sur, le voy a poner el prefijo australo. Pitecus, porque Pitecus es mono, o sea, mono del sur. A eso dice australo. Claro, porque se descubrió en Sería Sudáfrica como primero. sería como que se llama mono australiano. No. Bueno, también tiene la misma raíz. Claro, exacto. Australia, claro. Sí, son todas- Todas Todas la tierra del inferior. Australia es la tierra del sur, por eso de Australia. O por Se ejemplo, referiría acá al un sur de dinosaurio Australia. austroraptor, es decir, ladrón del sur, Perfecto. que no es un político, sino que es un. Medio pedazo ya bien. Otra preguntita. Al lado de cada antecesor nuestro decía MA Millones de años. millones de Millones de años. años. Sí. Estamos los homínidos más antiguos de nuestro árbol, el árbol de homínide, tienen más o menos entre 6 y 7 millones de años. Así que toda la historia de nuestro grupo arranca desde hace 6 y 7 millones de años hasta el presente. Nosotros nada más tenemos 150.000. Somos una pista, no somos nada. Entiendo, El Homo ergante. sí. Yo lo vi tan parecido al hombre actual. Puede ser, porque Tan parecido. sí, perfectamente, porque ya
del género Homo, es decir, dentro del género Homo están englobados un montón de especies. Hasta hace unos pocos años se conocían solamente 3, pero hoy se conocen casi una docena. Entonces están distribuidos por toda Europa, están distribuidos por toda África, están distribuidos por toda Asia. Bueno, América somos solo nosotros, pero sí puede ser que sean muy parecidos, porque casi tienen nuestra capacidad craneal. Pero bueno, también hay mucha variabilidad dentro de los humanos. Si yo agarro una colección de cráneos, la extiendo en una mesa y los empiezo a mirar con detalle, los voy a ver a todos distintos. Sí, aunque seamos todos somos sapiens. Somos, pero eso está dentro de la variabilidad de una especie. Imagínense, ahora viene un cataclismo y nos mata a todos nosotros y quedamos... Nos mata un cataclismo, acordate la pregunta, nos mata un cataclismo, todos nuestros huesos quedan juntos acá y revueltos. Cuando alguien venga que de mañana y los encuentre, va a empezar a ver que, uy, acá hay un fémur que tiene 40 centímetros, pero hay un fémur que tiene 50, y allá hay un fémur que tiene 15, y un montón de detalles, y va a decir, bueno, pero ¿esto es toda la misma especie? Es la misma especie, pero hay una variabilidad muy grande. Somos